Canal de Franklin, 20-40 horas. En la proa de una lancha, Glynn disfrutaba del aire glacial que le soplaba en la cara. Callados, invisibles para él, los 4 hombres que formaban parte de la operación estaban sentados en el puente de la cabina, donde no había ninguna luz encendida. Directamente enfrente, titilaban las luces del destructor en las aguas plácidas del estrecho. Se había desplazado canal arriba, confirmando las previsiones de Glynn. Miró hacia atrás, hacia la propia isla. La actividad minera, febril, estaba rodeada de una ingente cantidad de focos, a cuya luz circulaba sin descanso la maquinaria pesada. Mientras miraba, retumbó en el aire el eco sordo y lejano de una explosión. En comparación, el verdadero trabajo, el del risco, parecía secundario. Por radio se había presentado el movimiento del rollback como medida de precaución frente a otra tormenta. El buque se pondría a sotavento de la isla y tendería cables a la costa. Aspiró el aire marino, cargado de humedad, y se empapó de aquella tranquilidad engañosa. En efecto, se acercaba una gran tempestad, cuyas características concretas sólo conocían Glynn, Britton y los oficiales de guardia del rollback. Siendo el momento tan crítico, no habían considerado necesario preocupar a la tripulación ni a los técnicos de EES. Sin embargo, el análisis por satélite indicaba la posibilidad de que se convirtiese en un panteonero y que se declarase pronto, al alba. Los vientos así siempre llegaban del sudoeste y luego, al ganar fuerza, viraban al noroeste. Podían llegar a ser de fuerza 15, pero si el rollback conseguía cruzar el estrecho de Le Maire a mediodía, estarían a sotavento de Tierra del Fuego antes de que empezara lo peor. Y tendrían el viento detrás, ideal para un gran petrolero e infernal para un perseguidor de menor tamaño. Tenía la seguridad de que Ballenar, a esas alturas, ya estaba al corriente de su llegada. La lancha navegaba lentamente y con todas las luces de navegación encendidas. En aquella agua negra, sin luna, ni siquiera haría falta radar para detectar su presencia. La lancha se colocó a menos de 200 metros del barco. Glynn oyó ruido de caer algo en el agua, pero no se giró. Cumpliendo las previsiones, hubo 3 ruidos más de zambullida. Glynn experimentaba una calma sobrenatural, la agudeza sensorial que precedía a todas las operaciones de combate. Después de tanto tiempo, fue una sensación placentera, casi nostálgica. Se encendió un foco en la bovedilla del destructor, foco que, al orientarse hacia la lancha, deslumbró a Glynn. Este permaneció inmóvil en la proa, mientras perdía velocidad la lancha. Si le pegaban un tiro sería ahora. No obstante, tenía la firme convicción de que no habría disparos. Inspiró, exhaló lentamente y repitió el proceso. Había pasado el momento crítico. Le recibieron en la escotilla de embarque y le condujeron por una serie de pasillos hediondos y pasarelas resbaladizas de metal hasta detenerse a la entrada del puente. Ballenar tenía por único acompañante al oficial de puente. Estaba al lado de las ventanas de proa, mirando la isla con un puro en la boca y las manos en la espalda. Hacía frío. O bien no funcionaba la calefacción, o bien la habían apagado. El puente olía igual que el resto del barco, a una mezcla de combustible,
agua de sentina y pescado. Ballenar no se giró. Antes de tomar la palabra, Glynn dejó transcurrir un silencio muy largo. «Comandante», dijo educadamente en español, «vengo a presentarle mis respetos». Ballenar profirió un ruidito que Glynn consideró de burla, pero siguió sin girarse. Alrededor de Glynn parecía que la atmósfera estuviera cargada de una claridad sobrehumana. Se notaba el cuerpo ligero, como si fuera de aire. Ballenar se sacó una carta del bolsillo, la desdobló y quedó en suspenso. Glynn reconoció el membrete de una universidad australiana de prestigio. El comandante se decidió a hablar. «Es un meteorito», dijo secamente, con voz inexpresiva. Con que lo sabía. Les había parecido la secuencia menos probable de todas las que habían analizado, pero ahora era la que debían seguir. Sí. Ballenar se giró, y al abrírsele su abrigo de lana, se vio que llevaba una vieja Luger metida en el cinturón. «Están robando un meteorito de mi país». «No es ningún robo», dijo Glynn. «Nos ajustamos al derecho internacional». La lúgubre risa de Ballenar resonó en el puente casi desierto. «Sí, ya lo sé. Es una expedición minera y se trata de un metal. Al fin resulta que me equivocaba y que es verdad que venían a por hierro». Glynn no dijo nada. Cada palabra de Ballenar le suministraba información sobre su manera de ser, información que le permitiría formular predicciones todavía más precisas sobre sus futuras acciones. Pero no se ajustan a mi ley, la ley del comandante Ballenar. «No le entiendo», dijo Glynn, pero mentía. «No saldrán de Chile con el meteorito». «Suponiendo que lo encontremos», dijo Glynn. Ballenar guardó un silencio brevísimo, pero que le reveló a Glynn que no sabía que lo hubieran encontrado. «¿Qué me impide informar a las autoridades de Santiago? Porque tan lejos no ha llegado el soborno». «Es libre de informar a quien desee», dijo Glynn. «No hacemos nada ilegal». Sabía que Ballenar no informaría de nada. Era de los que arreglaban las cosas a su manera. Ballenar chupó el puro y sopló el humo hacia Glynn. «Dígame una cosa, señor Ishmael, ¿verdad?» «Mi verdadero nombre es Glynn». «Ah, pues dígame una cosa, señor Glynn. ¿Por qué ha venido a mi barco?» Glynn se daba cuenta de que la respuesta requería extremar las precauciones. «Verá, comandante, es que tenía la esperanza de llegar a un acuerdo». Viendo lo previsto, que el comandante se enfadaba, insistió. «Tengo autorización para entregarle $1.000.000 en oro a cambio de su cooperación». De repente Ballenar sonrió, la mirada inescrutable. «¿Lo lleva encima?» «No, claro que no». El comandante se entretuvo en dar unas caladas. «Mire, usted podrá pensar que tengo un precio, como todos los demás.
que porque soy sudamericano, un sucio latino. Siempre estoy dispuesto a cooperar a cambio de una buena coima. Mi experiencia me dice que todo el mundo tiene su precio, dijo Glynn, norteamericanos incluidos. Observó atentamente al comandante. Sabía que rechazaría el soborno, pero se podía obtener información del rechazo. Con esa experiencia seguro que ha tenido una vida de corrupción entre putas, degenerados y homosexuales. No saldrá de Chile con ese meteorito. ¿Sabe qué le digo? Que agarre el oro y se lo meta a su puta madre en el coño. Glynn no respondió al insulto. Ballenar bajó el puro. Queda en pie otra cuestión. Envié a alguien a reconocer la isla y aún no ha vuelto. Se llama Timmer y es mi oficial de comunicaciones. Glynn quedó algo sorprendido. No creía que el comandante fuera a sacar el tema y menos reconocer que su subordinado desempeñara funciones de espía. A fin de cuentas, el tal Timmer había fracasado y se notaba que Ballenar era de los que despreciaban el fracaso. Le cortó el cuello a uno de los nuestros. Le tenemos prisionero. El comandante contrajo los párpados y hubo un momento en que pareció a punto de perder el control, pero se rehizo y volvió a sonreír. Pues haga el favor de devolvérmelo. Lo siento, dijo Glynn, pero ha cometido un crimen. O me lo devuelve enseguida o le reviento el barco, dijo Ballenar, levantando la voz. Glynn volvió a experimentar cierta sorpresa. Respecto a la situación, aquel arrebato era francamente excesivo. Oficial de comunicaciones era un rango intermedio, fácil de sustituir. Allí había gato encerrado. Repasó mentalmente las posibilidades, al mismo tiempo que pronunciaba la respuesta. No se lo aconsejo porque tenemos a su oficial encerrado en el barco. El comandante lo miró fijamente y con dureza. En las siguientes palabras, recuperó la mesura. Si me devuelven a Timmer, me plantearé dejar que se lleven el meteorito. Glynn sabía que era mentira. Había tan pocas posibilidades de que, una vez devuelto Timmer, Ballenar les franqueara el paso, como de que le devolvieran ellos a Timmer. Según Pap-Pap, contaba con una tripulación fiel hasta el fanatismo. Quizá empezara a entenderlo. Ballenar les correspondía con la misma entrega incondicional. Hasta entonces, Glynn había creído que el comandante era capaz de prescindir de cualquiera. Aquella faceta de Ballenar era imprevista. No se ajustaba al perfil elaborado por su gente de Nueva York ni al currículum que había conseguido. Pero bueno, era útil. Tenía que replantearse a Ballenar. En cualquier caso, ya tenía la información que necesitaba, saber qué sabía Ballenar. Y sus hombres habían tenido tiempo de sobra para hacer lo que habían venido a hacer. Transmitiré su oferta a nuestro capitán, dijo. Yo creo que se podrá llegar a algún arreglo. Tendré la respuesta a mediodía. Glynn se inclinó un poco. Ahora, con su permiso, vuelvo a mi barco. La sonrisa de Ballenar casi consiguió disimular la rabia que sentía. Buena idea, porque como a mediodía estos ojos no hayan vuelto a ver a Timmer,
sabré que está muerto, y sus vidas no valdrán lo que una cagada de perro debajo de esta bota. Rollbag. 23:50 horas. MacFarlane recibió la llamada en las oficinas de Lloyd, donde no había a nadie. Al otro lado de los anchos ventanales había empezado a soplar brisa y llegaba oleaje del oeste. El petrolero estaba protegido por los acantilados de basalto y amarrado a la costa por una serie de cabos clavados en la roca con pernos de acero. Estaba todo preparado, en espera del manto de niebla que según Glynn se preveía para medianoche. El teléfono del escritorio de Lloyd se puso a parpadear como loco, y MacFarlane lo cogió con un suspiro. Sería su tercera conversación con Lloyd en una tarde. Aborrecía su nuevo papel de emisario y secretario. —¿Señor Lloyd? Sí, soy yo. ¿Ya ha vuelto Glynn? Se oía el mismo ruido de fondo que en la conversación anterior, fuerte y continuo. MacFarlane tuvo curiosidad por saber de dónde llamaba Lloyd. Hace 2 horas. ¿Y qué ha dicho? ¿Ballenar ha aceptado el soborno? No. Quizá no haya ofrecido bastante. Se ve que Glynn está convencido de que pasaría lo mismo con cualquier suma. Pero, hombre, todo el mundo tiene un precio. Supongo que ahora ya es demasiado tarde, pero yo habría pagado 20 millones. Díselo. 20 millones en oro y enviados a cualquier parte del planeta, más pasaportes norteamericanos para él y su familia. MacFarlane no contestó. Tenía la impresión de que a Ballenar le interesarían muy poco los pasaportes norteamericanos. Bueno, ¿y qué plan tiene Glynn? MacFarlane tragó saliva. Cada vez le gustaba menos. Dice que es infalible, pero que de momento no nos lo puede contar. Dice que la confidencialidad es clave para el éxito. Chorradas, que se ponga, enseguida. Al oír que volvía a llamar, he intentado encontrarle, pero no contesta ni por busca ni por radio, y al parecer nadie sabe dónde está. Me cago en... Ya sabía yo que era un error jugarme todo el... Una oleada de estática borró el resto de la frase. Después volvió la voz, pero un poco más lejana. —¡Sam! ¡Sam! Aquí. Escúchame. Tú que eres el representante de Lloyd, dile a Glynn que me llame enseguida y que es una orden. Si no, le despido y le echo yo personalmente por la borda de una patada en el culo. Sí, dijo MacFarlane, cansado. ¿Estás en mi despacho? ¿Ves el meteorito? Todavía está escondido en el acantilado. ¿Cuándo lo bajarán al barco? En cuanto se levante la niebla. Me han dicho que solo tardarán un par de horas en cargarlo en la bodega, una media hora en fijarlo y entonces zarparemos. Está previsto que nos hayamos marchado como máximo a las 5 de la mañana. Lo veo muy justo, y dicen que viene otra tormenta peor que la anterior. ¿Una tormenta? Preguntó MacFarlane. La única respuesta fue la estática. Aguardó, pero la comunicación se había cortado. Colgó el auricular y miró por la ventana. Justo entonces dio las 12, el reloj electrónico del escritorio de Lloyd. Había dicho: le echo yo personalmente por la borda. De repente MacFarlane entendió en qué consistía el ruido de fondo de la llamada. Un motor a reacción.
Lloyd iba en avión. Almirante Ramírez, 25 de julio, medianoche. El comandante Ballenar miraba con prismáticos desde el puente. Su barco ocupaba el extremo norte del canal, desde donde tenía una visión sin obstáculos de la actividad de la costa. Una visión muy reveladora. Los americanos habían arrimado el petrolero al risco y habían tendido cables a la costa. Se notaba que el capitán del Rollbag tenía nociones sobre el clima del Cabo de Hornos. A falta de información sobre el arrecife submarino donde había anclado Ballenar el almirante Ramírez, su opción había sido atar el barco a sotavento de la isla con la esperanza de protegerse de lo peor de la tormenta. Con suerte, la brisa de tierra alejaría al barco de las rocas peligrosas, pero teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio repentino del viento, no dejaba de ser una maniobra muy arriesgada para un barco tan grande, sobre todo estando equipado con posicionamiento dinámico. Habría sido mucho más seguro apartarse del todo de la isla. Había algo urgente que les retenía en sus proximidades. Y no había que buscar mucho para encontrarlo. Volvió a enfocar el centro de la isla y la operación minera a gran escala que se desarrollaba a unos 3 kilómetros del Rollbag. Llevaba vigilándola desde antes de llegar el americano, Glynn. 2 horas antes se había producido una aceleración repentina de la actividad. Explosiones, chirridos incesantes de máquinas, circulación rápida de trabajadores, focos de mucha potencia iluminando toda la zona. Las comunicaciones radiofónicas interceptadas indicaban que las brigadas habían encontrado algo grande. Sin embargo, el hallazgo les estaba planteando serias dificultades. En primer lugar, al intentar levantarlo se les había roto aquel andamio tan fuerte que tenían y ahora intentaban arrastrar el objeto con maquinaria pesada. Pero las conversaciones radiofónicas dejaban muy claro que tenían poca o ninguna suerte. Seguro que el Rollbag se había quedado cerca por si faltaba personal o maquinaria. Ballenar sonrió. Los norteamericanos, después de todo, tampoco eran tan eficaces. A aquel ritmo tardarían varias semanas en subir a bordo el meteorito. Claro que eso él no iba a permitirlo. En cuanto hubiera vuelto Timmer, Ballenar inutilizaría el petrolero para evitar que se marcharan y a continuación transmitiría las noticias de la tentativa de robo. La honra de su país quedaría intacta. Cuando los políticos vieran el meteorito, cuando se enterasen de cómo habían querido robarlo los americanos, lo comprenderían. Aquel meteorito podía incluso ganarle un ascenso para salir de Puerto Williams. El mal trago no sería para él, sino para los cerdos corruptos de Punta Arenas. Todo, sin embargo, dependía de elegir bien el momento. Se le borró la sonrisa al pensar en Timmer encerrado en el petrolero. No le sorprendía que hubiera matado a alguien porque el joven Timmer era algo irreflexivo y tenía muchas ganas de causar buena impresión. Le sorprendía, en cambio, que le hubieran apresado. Estaba impaciente por oír el parte. No quiso pensar en la otra posibilidad, que los americanos hubieran mentido y que Timmer estuviera muerto. Se oyó ruido de alguien acercándose. Era el oficial de guardia. ¿Comandante? Ballenar asintió sin mirarle.
Señor, hemos recibido la segunda orden de volver a la base. Ballenar se quedó pensando. Señor. Ballenar escrutó la oscuridad. Ya se estaba levantando la niebla del pronóstico. No den ninguna respuesta. La petición hizo parpadear un poco al oficial, pero tenía demasiada buena instrucción para cuestionar una orden. Sí, señor. Ballenar contempló la niebla. Parecía humo materializándose de la nada y echando un velo sobre el mar. Las luces del petrolero empezaron a titilar entre bancos de niebla hasta que desaparecieron del todo. Primero, en medio de la isla, la luz brillante de la zona de excavaciones se convirtió en un fulgor indistinto. Después se apagó por completo y delante del puente solo quedó una pared de oscuridad. Ballenar acercó la cabeza al FLIR, donde se perfilaba el barco en un contorno amarillo borroso. Se puso derecho, se apartó del instrumento y pensó en Glynn. Era un hombre un poco raro, inescrutable. Su visita al almirante Ramírez había sido una gran osadía. Hacían falta cojones. Sin embargo, le inquietaba. Dedicó un rato más a contemplar la niebla y a continuación se volvió hacia el oficial. Que acuda al puente el oficial de informaciones de combate, dijo en voz baja, pero con precisión. Rollbag, medianoche. Cuando llegó MacFarlane al puente, encontró a un grupo de oficiales apiñados en el puesto de control y con cara de preocupación. Había sonado una sirena y el sistema de megafonía había ordenado a todos que ocuparan sus puestos. Britton, por quien había sido convocado MacFarlane, no dio señales de haberse dado cuenta de su llegada. Al otro lado de los ventanales flotaba un banco de niebla. Las luces potentes del castillo de proa eran puntitos amarillos. ¿Tiene nuestras coordenadas?, preguntó Britton. Afirmativo, respondió un oficial que estaba cerca. Con radar de tiro. La capitana se pasó el dorso de la mano por la frente, levantó la mirada y vio a MacFarlane. ¿Y el señor Glynn?, preguntó. ¿Por qué no contesta? No lo sé. Ha desaparecido poco después de volver del barco chileno. Yo también le buscaba. Britton miró a Howell. Quizá no esté en el barco, dijo el primer oficial. Está. Formen dos patrullas y que busque una a proa y la otra a popa. Que avancen las dos hacia la mitad del barco. Que le encuentren y le traigan enseguida al puente. No hace falta. Glynn, siempre tan sigiloso, había aparecido al lado de MacFarlane. Tenía detrás a dos individuos a quienes MacFarlane no recordaba haber visto antes, ambos con la insignia circular de EES en la camisa. Ellie, dijo MacFarlane. Ha vuelto a llamar Palmer Lloyd. Por favor, doctor MacFarlane, silencio en el puente, le espetó Britton. Su tono poseía una autoridad abrumadora. MacFarlane se quedó callado. Britton se volvió hacia Glynn.
¿Quiénes son estos hombres y qué hacen en mi puente? Son empleados de EES. Britton hizo una pausa como para digerirlo. Quisiera recordarle, señor Glynn, a usted y al doctor McFarlane, como representante de Lloyd Industries a bordo, que en tanto que capitana del Rollbag detento la máxima autoridad sobre lo que ocurra en este barco. Glynn asintió, o se lo pareció a McFarlane, porque el gesto fue casi imperceptible. Pues bien, deseo ejercer la prerrogativa que me confiere dicha autoridad. McFarlane reparó en que tanto Howell como los demás oficiales que había en el puente tenían tensas las facciones. Se notaba que estaba a punto de pasar algo, a pesar de lo cual las palabras de la capitana dejaron a Glynn bastante indiferente. ¿Y cómo piensa ejercerla? El meteorito no subirá a bordo. Glynn la miró afablemente y en silencio. Capitana, creo que sería mejor que lo discutiésemos en privado. No. Britton se giró hacia Howell. Inicien los preparativos para abandonar la isla. Nos marcharemos dentro de 90 minutos. Señor Howell, por favor, espere un minuto. Glynn seguía mirando a la capitana. ¿Podría decirme qué ha precipitado la decisión? Ya conoce mis temores sobre la roca. Usted, aparte de conjeturas, no me ha dado ninguna garantía de que sea seguro llevarla a bordo, y solo hace 5 minutos que el destructor nos ha localizado con radar de control de tiro. Somos un blanco perfecto. Aunque fuera seguro el meteorito, no lo son las condiciones. Se acerca una tormenta de gran intensidad. Sería una locura cargar el objeto más pesado de la historia apuntándonos un cañón de 4 pulgadas. No disparará. Al menos de momento. Cree que tenemos a su hombre, Timmer, y se le ve con muchas ganas de que vuelva a bordo sano y salvo. Ya. ¿Y cómo reaccionará cuando se entere de que Timmer está muerto? Glynn no contestó a la pregunta. Huir sin un plan como Dios manda es condenarse al desastre, además de que, mientras no vuelva Timmer, Ballenar no va a dejarnos pasar. Pues le digo una cosa. Prefiero huir ahora que con un meteorito como lastre. Glynn siguió mirándola con la misma expresión afable, casi triste. Un técnico carraspeó. Contacto aéreo en 009 a 55 kilómetros y acercándose. Sígalo y avíseme, dijo Britton sin cambiar de postura ni desviar la mirada de Glynn. Se produjo un silencio breve y tenso. ¿Se ha olvidado del contrato que firmó con EES? Preguntó Glynn. No me he olvidado de nada, señor Glynn, pero existe una ley por encima de cualquier contrato, la del mar. En lo que respecta al barco, la última palabra la tiene el capitán. Y dadas las circunstancias, no permitiré que el meteorito sea subido a bordo. Capitana Britton, si no quiere que hablemos en privado, solo puedo asegurarle que no hay motivos de preocupación. Glynn hizo una señal a sus hombres, uno de los cuales avanzó y se sentó a una consola informática de acero negro que no se utilizaba.
El segundo hombre se colocó detrás y de espaldas a la consola, de cara, por lo tanto, al conjunto de oficiales. MacFarlane observó que la consola era una versión menor de la misteriosa máquina que le había señalado Britton en el cuarto de control de carga. Britton miró con mala cara a los dos desconocidos. Señor Howell, despeje el puente de todo el personal de EES. No va a ser posible, dijo Glynn, apesadumbrado y con un tono que hizo vacilar a Britton. ¿Qué quiere decir? El Rollbag es una maravilla de barco, lo último en informatización marítima. EES, como precaución, ha empleado la informática para evitar estas situaciones. Resulta que al ordenador central lo controla nuestro sistema. Normalmente es un control transparente, pero desactivé el bypass al anclar el Rollbag en la isla. Ahora los códigos de autorización para controlar los motores principales solo los tenemos nosotros. No se puede transmitir ninguna orden de navegación sin introducir el código correcto. Britton le miró con rabia muda. Howell cogió un auricular de la consola de mando. Seguridad al puente y deprisa. Britton se dirigió al oficial de guardia. Inicie la secuencia de motores. El oficial introdujo una serie de comandos. No responden los motores, señora. Ejecute el diagnóstico, dijo ella. Me temo, capitana, continuó Glynn, que tendrá que cumplir con el contrato, le guste o no. Britton se volvió de manera brusca, le taladró con la mirada y le dijo algo en voz demasiado baja para que lo oyera MacFarlane. Glynn se adelantó unos pasos. No, dijo casi susurrando. Usted prometió que el barco volvería a Nueva York. Yo lo único que hice fue tomar medidas preventivas contra la infracción de la promesa, viniera de usted o de otros. Britton se quedó callada, temblándole un poco el esbelto cuerpo. Si nos marchamos ahora, sin plan, cuente con que nos mandarán a pique. Glynn mantenía la voz en un registro bajo, persuasivo, urgente. En este momento nuestra supervivencia depende de que se obedezcan mis indicaciones. Sé lo que me hago. Britton siguió mirándole. Me niego. Capitana, hágame caso. Solo hay una manera de sobrevivir. O coopera conmigo, o moriremos todos. Así de sencillo. Capitana, dijo el oficial de guardia, el diagnóstico... Viendo que no contaba con la atención de la capitana, se interrumpió. En el puente apareció un grupo de oficiales de seguridad. Ya han oído a la capitana, dijo Howell, haciéndole señas de que se acercaran. Despejen el puente del personal de EES. Los técnicos de Glynn se pusieron tensos, pero de repente Britton levantó la mano. Capitana, dijo Howell. Que se queden. Howell la miró con cara de incredulidad, pero ella no se giró. El silencio fue largo y lleno de crispación. Glynn hizo señas a su equipo. El que estaba sentado cogió una llavecita metálica que tenía colgada en el cuello
y la insertó en el frontal de la consola. Glynn se acercó, tecleó una secuencia breve de órdenes, pasó a un teclado numérico y pulsó unas cuantas teclas más. El oficial de guardia levantó la cabeza. «Señora, la pantalla se ha puesto verde». Britton asintió. «Ojalá sea verdad que sabe lo que se hace». Lo dijo sin mirar a Glynn. «Capitana, si es capaz de confiar en algo, que sea en esto. He hecho un pacto tanto personal como profesional para llevar el meteorito a Nueva York. He invertido una cantidad enorme de recursos en resolver cualquier problema que pudiéramos tener, y no fallaré. No fallaremos». A Macfarlane no le pareció que Britton quedara muy impresionada por sus palabras. La mirada de la capitana conservaba su frialdad. Glynn retrocedió. «Capitana, las próximas 12 horas serán las más duras de toda la misión. Ahora el éxito depende de cierto grado de subordinación de su autoridad de capitana. Le pido disculpas. Sin embargo, una vez que el meteorito esté seguro en la bodega, volverá a ser suyo el barco y mañana a mediodía estaremos de camino a Nueva York, llevando algo que no tiene precio». Siguió mirándola y Macfarlane vio que sonreía. Era una sonrisa muy tenue, extremadamente, pero allí estaba. Banks salió de la cabina del telegrafista. «Señora, tengo identificado lo que se acerca. Es un helicóptero de Lloyd Holdings. Está mandando una señal en clave en la frecuencia de puente a puente». A Glynn se le borró la sonrisa. Miró a Macfarlane, que estuvo a punto de decir: «A mí no me mire. Tendría que haberle mantenido usted a raya». El oficial de la consola del radar se ajustó los auriculares. «Capitana, pide permiso para aterrizar». «Estimación: 30 minutos». Glynn dio media vuelta. «Si no le importa, capitana, tengo un par de cosas que solucionar. Haga los preparativos que considere oportunos para la partida. Vuelvo enseguida». Los dos hombres de EES se quedaron en la consola. Al llegar a la puerta, Glynn se detuvo y dijo sin girarse: «Doctor Macfarlane, el señor Lloyd esperará una recepción. Haga el favor de ocuparse usted». Rollbag, 0:30 horas. Macfarlane caminaba por la cubierta principal con una sensación deprimente de déjà vu, en espera de que el helicóptero se acercase al petrolero. Durante unos minutos, que se le hicieron eternos, lo único que se oía era un ruido de rotores perdidos en la oscuridad. Observó la actividad frenética que había comenzado justo al bajar la niebla e impedir la visión del barco desde el almirante Ramírez. El risco estaba al lado, con el duro perfil suavizado por la niebla, y encima el barracón que contenía el meteorito. Macfarlane tenía delante el tanque central, vacío y emanando una luz pálida. Al mismo tiempo que lo contemplaba, varias brigadas de trabajadores empezaron a montar una torre de puntales relucientes a una velocidad que provocaba estupefacción. Era una especie de enrejado metálico que sobresalía del tanque y brillaba suavemente bajo las luces de sodio.
2 grúas añadían componentes prefabricados a la torre, en la que trabajaban como mínimo 1 docena de soldadores. Los cascos y los hombros de los técnicos de abajo recibían una lluvia constante de chispas. A pesar de su tamaño, la estructura, curiosamente, tenía mucho de delicado, como una telaraña complicada en 3 dimensiones. A McFarlane no le entraba en la cabeza que hubiera una manera de meter el meteorito en un tanque después de colocarlo encima de la torre. De repente, aumentó la intensidad del ruido de las palas y McFarlane recorrió toda la superestructura a paso ligero hasta llegar a la bovedilla. El Chinook, voluminoso, emergía de la niebla y levantaba cortinas de agua pulverizada de la cubierta. Un hombre con linternas en las manos dirigía la maniobra de acercamiento. Se trataba de un aterrizaje de rutina, sin la excitación de cuando doblaban el cabo de Hornos y en plena tormenta había llegado Lloyd. Taciturno vio posarse en la plataforma los neumáticos descomunales del helicóptero. Actuar de recadero entre Lloyd y Glynn era una situación sin beneficio posible. Él era un científico, no un intermediario. No le habían contratado para eso. Saberlo le ponía de mal humor. Se abrió una escotilla en la panza del helicóptero. Dentro estaba Lloyd de pie, con un abrigo largo de cachemir al viento y un sombrero de fieltro en la mano. Su calva mojada reflejaba las luces de aterrizaje. Dio el salto a tierra, que para alguien tan voluminoso no careció de agilidad, y caminó por la cubierta con zancadas de hombre erguido, poderoso, ajeno al batiburrillo de aparatos y trabajadores que se derramaba del helicóptero por la rampa hidráulica que desplegaron tras él. Sometió la mano de McFarlane a un férreo apretón, sonrió, asintió con la cabeza y continuó caminando. McFarlane le siguió por la cubierta barrida por el viento, alejándose del ruido de las palas. Lloyd se detuvo cerca de la baranda de proa y contempló la fantástica torre. —¿Dónde está Glynn? —vociferó. —Ya debería haber vuelto al puente. —Pues vamos. El puente vibraba de tensión, poblado por rostros que la escasa luz revelaba crispados. Lloyd se quedó en la puerta el rato necesario para asimilarlo todo. Después, su corpachón se puso en movimiento. Glynn estaba de pie, al lado de la consola de EES, hablando en voz baja con el empleado del teclado. Lloyd se le acercó en 4 zancadas y le rodeó toda la mano, estrecha, con la suya. —¡El gran protagonista! —exclamó. Si había hecho el vuelo de mal humor ya se le había pasado. Hizo un gesto con la mano, refiriéndose a la estructura que salía del tanque. —Caray, Ellie, es alucinante. ¿Seguro que aguantará una roca de 25.000 toneladas? —Doble previsión —fue la respuesta de Glynn. —Claro, tonto de mí. ¿Y cómo demonios se supone que funciona? —Fallo controlado. —¿Qué? —Fallo, dicho por ti. Imposible. Ponemos la roca en la torre y activamos una serie de cargas explosivas que harán que ceda la torre nivel a nivel y que el meteorito caiga en el tanque muy poco a poco. Lloyd miró la estructura. —Increíble —dijo—. ¿Ya lo habéis probado? —Exactamente así no. —¿Y seguro que funcionará?
En los labios finos de Glynn apareció una sonrisa irónica. Perdona la pregunta. Todo eso lo llevas tú, Ellie, y no pienso cuestionarlo. Mi visita responde a otros motivos. Se irguió en toda su estatura y miró alrededor. No voy a andarme con rodeos. Aquí hay un problema que no se está solucionando. Hemos llegado demasiado lejos para que algo nos detenga. A eso vengo, a meter caña y tirarle de las orejas al que se lo merezca. Señaló la niebla densa. Tenemos un barco de guerra pegadito a nuestra proa. Ha enviado espías. Ahora solo espera a que movamos ficha, y tú, Ellie, te quedas cruzado de brazos. Pues se acabó lo de ser unos cagados. Hacen falta medidas contundentes, y a partir de ahora mando yo. Me quedaré en el barco y haré con vosotros el viaje a Nueva York, pero lo primero es que a este chulo le llame la Marina chilena. Se giró hacia la puerta. Mi gente solo tardará unos minutos en calentar motores. Ellie, te espero en mi despacho dentro de media hora. Voy a hacer unas cuantas llamadas. Estas situaciones de politiquilla barata ya me las conozco. Durante el breve parlamento, Glynn no había apartado de Lloyd la mirada de sus ojos grises. Al final se tocó la frente con un pañuelo y miró a Macfarlane. Su expresión era tan inescrutable como de costumbre. ¿Cansancio? ¿Rabia? ¿Nada? Habló. Perdone, señor Lloyd. ¿Ha dicho que se ha puesto en contacto con las autoridades chilenas? Todavía no. Primero quiero enterarme exactamente de qué ocurre. Pero en Chile tengo amigos influyentes, incluido el vicepresidente y el embajador de Estados Unidos. Glynn, tranquilamente, se acercó un paso a la consola de EES. Lo siento, pero me parece que no podrá ser. ¿El qué? El tono de Lloyd era una mezcla de sorpresa e impaciencia. Que participe en ningún aspecto de la operación. Habría hecho mejor en quedarse en Nueva York. La voz de Lloyd se endureció de ira. Ni se te ocurra decirme lo que tengo que hacer, Glynn. La parte técnica la dejo en tus manos, pero esto es una situación política. Le aseguro que estoy solucionando todos los aspectos de la situación política. A Lloyd le tembló la voz. ¿Ah, sí? ¿Y el destructor? Está armado hasta los dientes y no sé si te has fijado, pero nos apunta. No has hecho nada de nada. Al oírlo, la capitana Britton dirigió sendas miradas a Howell y a Glynn, más elocuente la segunda. Solo se lo diré una vez, señor Lloyd. Usted me hizo un encargo, y en ello estoy. En este momento su papel es muy sencillo, dejarme ejecutar mi plan. No hay tiempo para explicaciones a fondo. Lloyd no contestó, sino que se giró hacia Penfold, que se había quedado en la entrada del puente, nervioso. Pásame al embajador Throckmorton y dile que ponga una conferencia con Santiago, con el despacho del vicepresidente. Yo bajo enseguida. Penfold desapareció. Señor Lloyd, dijo Glynn sin levantar la voz, como máximo puede quedarse en el puente y observar. Para eso es demasiado tarde, Glynn. Glynn se giró sin aspavientos
y habló con su empleado del ordenador negro. Corta la corriente de la suite de Lloyd Industries y suspende todas las comunicaciones con tierra, sin excepción. Al oírlo enmudecieron todos. —¡Cabrón! —rugió Lloyd, recuperándose deprisa. Se volvió hacia Britton. —Contravengo la orden. El señor Glynn queda relevado de su autoridad. Sordo a sus palabras, Glynn sintonizó otra frecuencia en su radio. —Garza, adelante con el informe. Escuchó un rato y contestó. —Estupendo. Ahora que nos cubre la niebla, iniciaremos la primera fase de la evacuación de la isla. Llama a bordo a todo el personal que no sea indispensable. Pero sigue el plan al pie de la letra. Que dejen encendidas las luces y la maquinaria funcionando. Le he dicho a Rachel que pusiera las transmisiones radiofónicas en automático. Lleva el barco auxiliar al otro lado de la isla, pero con cuidado de que no salga de la protección de la isla o del rollback, no vaya a detectarlo el radar. Lloyd, tan furioso que le temblaba la voz, terció. —Oye, Glynn, ¿no te estás olvidando de quién es el primero que manda en la operación? No solo te despido, sino que suspendo todos los pagos a EES. Se volvió hacia Britton. —Restablezca la corriente de mis oficinas. Volvió a parecer que Glynn no le hubiera oído. Britton tampoco reaccionó. Glynn siguió hablando por radio tan tranquilo, dando órdenes y verificando que saliera todo bien. Una ráfaga de viento azotó las ventanas del puente y el plexiglás recibió un chorro de agua. Lloyd miraba al capitán y a la tripulación, y enrojeció tanto que parecía morado, pero nadie le miraba. En el puente se seguía trabajando. —¿Me ha oído alguien? —exclamó. Por último se giró Glynn. —No me olvido de que al final manda usted, señor Lloyd —contestó. De repente adoptaba un tono conciliador y hasta amistoso. Lloyd, a quien descolocó el comentario, respiró hondo. Glynn siguió hablando con sosiego y poder de convicción, sin desestimar cierta simpatía. Señor Lloyd, en las operaciones siempre tiene que mandar una sola persona. No hace falta que se lo diga. En nuestro contrato le hice una promesa y no la infringiré. Si le parezco insubordinado, piense que es por su bien. Si se hubiera puesto en contacto con el vicepresidente chileno, se habría ido todo al traste. Le conozco personalmente. Antes jugábamos al polo en su rancho de la Patagonia y le encantaría poder fastidiar a los americanos. Lloyd titubeó. ¿Que jugabas al polo con...? Glynn siguió hablando muy deprisa. El único que tiene todos los datos soy yo, y el único que sabe cómo tener éxito. No es que me lo calle por hacerme el interesante, señor Lloyd. Existe una razón fundamental. Hay que evitar por todos los medios que se predigan las decisiones y se tomen por cuenta propia. El meteorito en sí no me interesa, francamente, pero he prometido moverlo desde el punto A al punto B, y nadie me detendrá, nadie. Con que espero que entienda el motivo de que no renuncie al control de la operación ni le facilite explicaciones y pronósticos. En cuanto a lo de la suspensión de los pagos, lo discutiremos como caballeros en suelo americano. Oye, Glynn, todo eso es muy bonito, pero... Se acabó la discusión. Ahora me obedecerá usted a mí. De repente, la voz sosegada de Glynn había adquirido un matiz de inflexibilidad.
En cuanto a si se queda aquí tranquilo, se marcha a su oficina o le llevan al calabozo, me es indiferente. Lloyd lo miró atónito. —Pero, ¿tú te has creído que puedes encerrarme, hijo de puta pretencioso? La expresión de Glynn fue suficiente respuesta. Lloyd se quedó un rato callado y rojo de rabia. A continuación se giró hacia Britton. —¿Y usted para quién trabaja? Pero los ojos de Britton, verdes y profundos como el océano, seguían puestos en Glynn. —Trabajo para el que tiene las llaves del coche —acabó diciendo. Lloyd estaba cada vez más furioso, pero su reacción no fue inmediata. Optó por dar una vuelta por el puente a paso lento y dejando un rastro de agua con los zapatos, y detenerse en las ventanas, donde se quedó un rato más con la respiración pesada y sin mirar nada en concreto. —Repito la orden, que se vuelva a conectar la corriente y las comunicaciones de mis oficinas. No hubo respuesta. Saltaba a la vista que ni el más humilde oficial pensaba obedecer a Lloyd. Este se giró con lentitud y su mirada recayó en Macfarlane. Habló con voz grave. —¿Y tú, Sam? Otra ráfaga de viento chocó contra las ventanas. Macfarlane estaba en suspenso, sensible a la vibración del aire. En el puente reinaba un silencio sepulcral. Tenía que tomar una decisión, y le pareció una de las más fáciles de toda su carrera. —Yo trabajo para el meteorito —dijo con tranquilidad. Lloyd siguió mirándole con ojos negros e inflexibles, hasta que de repente fue como si se derrumbara, como si abandonara su cuerpo aquella fuerza de toro. Caído de hombros, perdido el color rojo de la cara, se volvió, vaciló, caminó lentamente por el puente y salió por la puerta. Después de un rato, Glynn volvió a inclinarse hacia el ordenador negro y murmuró algo a la persona que lo manejaba. Rollbag, 1:45. La capitana Britton mantenía la vista al frente sin delatar lo que sentía. Procuraba acomodarlo todo al pulso del barco, la respiración, los latidos de su corazón. En las últimas horas había arreciado el viento, a cuyo paso gemía y vibraba el buque. Ahora llovía más. Las gotas que salían de la niebla tenían calibre de balas. Faltaba poco para el panteonero. Desplazó su atención hacia la telaraña metálica que sobresalía del tanque del barco. A pesar de que todavía quedaba bastante por debajo del nivel del risco, parecía terminada. Britton no poseía el menor indicio sobre el siguiente paso. No saberlo era molesto, por no decir humillante. Echó un vistazo al ordenador de EES y en la persona que lo manejaba. Había creído conocer a todos los de a bordo, pero, de repente, aparecía un desconocido a quien se le observaba un gran dominio del manejo de un superpetrolero. Apretó más los labios. Por supuesto que había ocasiones en que cedía el mando, como al repostar o cuando subía un práctico a bordo, pero respondían a una pauta establecida y cómoda de llevar un barco, una pauta de décadas. En cambio, aquello no tenía nada de cómodo. Era una humillación.
El proceso de carga lo estaban ejecutando unos desconocidos, con el barco anclado a tierra y ella convertida en blanco ideal para un barco de guerra que quedaba a 3000 metros. Volvió a hacer el esfuerzo de reprimir emociones de ira y ofensa. A fin de cuentas, comparado con lo que les esperaba en la oscuridad, poca importancia tenía lo que pudiera sentir. Ira y ofensa. Su mirada se posó en Glynn, que estaba de pie al lado de la consola negra, y de vez en cuando le susurraba algo al operador. Acababa de humillar, incluso de aplastar, al industrial más poderoso del mundo, y él, tan delgado, tan normal. Siguió observándole con disimulo. Comprendía la ira, pero la ofensa. La capitana se había quedado despierta más de una noche preguntándose qué pensaba y qué afectaba a aquel hombre. Le extrañaba que alguien de tan poca presencia física, una persona tan normal que por la calle le habría pasado desapercibida, fuera capaz de adueñarse de tal manera de su imaginación. Le sorprendía que se pudiera ser tan inflexible y tan disciplinado. ¿De veras tenía un plan o simplemente el talento de encubrir una serie de reacciones ad hoc a acontecimientos inesperados? La gente más peligrosa era la que sabía que siempre tenía razón. Sin embargo, en el caso de Glynn era verdad. Parecía que lo supiera todo de antemano, que entendiera a todo el mundo. A ella estaba claro que sí, al menos a Sally Britton como profesional. Ahora, el éxito depende de cierto grado de subordinación de su autoridad de capitana. Al recordar sus palabras, la capitana se preguntó hasta qué grado era verdad que Glynn hubiera comprendido lo que significaba para ella ceder el mando, aunque fuera de manera temporal, y si le importaba. Se preguntó por qué le importaba a ella que le importase. Sintió una vibración, la de varias bombas poniéndose en marcha a ambos lados del barco. Salieron chorros de agua de mar por tubos de desagüe, escupidos al océano, y a medida que se vaciaban los tanques de agua de lastre, el barco subió de manera casi imperceptible. Claro, era la manera de que aquella torre de aspecto achaparrado se elevara hasta el nivel del meteorito. Subiría a su encuentro el conjunto de la nave hasta que la plataforma estuviera nivelada con la roca. Volvió a sentirse humillada porque le arrebatasen el control del petrolero, al mismo tiempo que pasmada por la audacia del plan. Mientras subía el buque en el agua, Britton permaneció en posición de firmes sin hablar con nadie. Era una sensación extraña ver ejecutar las operaciones habituales de soltar lastre, pero como observadora, no como participante. Y observarlas en circunstancias así, amarrados a la costa a sotavento de una tempestad, iba en contra de todo lo que había aprendido en su carrera. La torre acabó quedando al mismo nivel que el barracón de encima del acantilado. Entonces Britton vio que Glynn murmuraba algo al operador de la consola, y el bombeo se detuvo de inmediato. Se oyó el eco de un crujido muy fuerte procedente del acantilado. El estallido del barracón soltó una gran nube de humo que se fundió con la niebla y dejó a la vista el meteorito, muy rojo bajo las luces de sodio. Britton contuvo la respiración. Se daba cuenta de que el meteorito se había convertido en el centro de atención de todas las personas del puente. Todo el mundo estaba boquiabierto. Se oyeron encenderse los motores diésel de encima del risco y se activó una complicada serie de poleas y cabrestantes. Entonces, con un chirrido muy agudo, subió humo de combustión hasta mezclarse con la niebla.
el meteorito empezó a moverse hacia el borde reforzado del risco. Britton estaba como hipnotizada, olvidando la avalancha de emociones que segundos antes la agitaba. El avance del meteorito tenía algo de regio, majestuoso, lento, regular. Salvó el borde del acantilado y se subió a la plataforma de encima de la torre, donde se detuvo. Ella volvió a notar que vibraba todo el barco por la acción de las bombas controladas por ordenador, bombas que reducían el peso del buque mediante el vaciado de la cantidad exacta de lastre que hacía falta para compensar el peso creciente del meteorito. La capitana observaba el proceso en un silencio tenso. Una y otra vez, el meteorito recorría cierta distancia de plataforma y al detenerse provocaba la sacudida de las bombas de lastre. El espasmódico ballet se prolongó por espacio de 20 minutos. A su término, el meteorito quedó centrado sobre la torre. Britton percibía el peso máximo en el rollback, la desestabilización causada por el peso del meteorito, pero también notaba que los tanques de agua de lastre volvían a llenarse de agua y que el barco volvía a hundirse para ganar estabilidad. Glynn habló de nuevo con el empleado del ordenador. A continuación, haciéndole a Britton un gesto con la cabeza, salió al ala del puente que quedaba más cerca del risco. El silencio del puente duró 1 minuto más. Luego Britton oyó llegar por detrás al primer oficial Howell, que le acercó la boca al oído sin ella girarse. «Capitana», murmuró, «quiero que sepa que esto a nosotros, me refiero a los oficiales y a mí, no nos gusta. No ha estado bien tratarla así. La respaldamos totalmente. Una palabra suya y...» No hacía falta terminar la frase. Britton conservó la rigidez de su postura. «Se lo agradezco, señor Howell», repuso en voz queda, «pero de momento es todo». Howell se apartó. Britton respiró hondo. Había pasado el momento de actuar. Ahora estaban comprometidos. El meteorito ya no era un problema en tierra firme, sino que estaba en el barco, y la única manera de desembarazarse de él era ver al rollback sano y salvo en el puerto de Nueva York. Volvió a pensar en Glynn, en cuando la había convencido con buenas palabras de aceptar el mando del rollback, en que lo sabía todo de su vida y en la confianza que había depositado en ella durante la visita a la aduana de Puerto Williams. Habían formado un buen equipo. Se preguntó si había hecho bien en cederle el mando, aunque solo fuera de manera temporal. Claro que no había tenido más remedio. Todo ello lo pensaba Britton en posición de firmes. Fuera se oyó otro crujido, y en el piso superior de la torre, con una docena de nubes de humo, salió disparada toda una hilera de puntales de titanio. Giraron en el aire, centellearon en la niebla y se perdieron de vista. El meteorito se hundió hasta el siguiente nivel de la torre. Volvió a temblar todo el barco y a oírse la vibración de las bombas. Acto seguido, mediante otra tanda de explosiones, se derrumbó otro piso estrecho de torre y el meteorito se hundió unos centímetros más hacia el tanque. Por un lado, Britton se daba cuenta de estar presenciando una hazaña excepcional, algo de suma originalidad, perfectamente planeado y ejecutado a las 1000 maravillas. Por otro, el placer que le deparaba era nulo. Recorrió con la mirada la longitud del buque. A trozos, la niebla se aclaraba y la lluvia o aguanieve caía horizontal en las ventanas.
Dentro de poco se disiparía la niebla. Entonces se acabaría el juego. Porque Vallenar no era ningún problema de ingeniería que pudiera resolver Glynn con una regla de cálculo. Y la única baza de que disponían para negociar estaba en lo más profundo del Rollbag, no en el calabozo, sino en el depósito de cadáveres del Dr. Bramble.